pueblo perece por falta de conocimiento. Eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Lo sabemos, pero lo entendemos. Esto quiere decir que cuando yo no tengo conocimiento de algo y perezco, igual voy a perecer, aunque no tenga el conocimiento, igual se perece. O sea, algunas personas justifican, bueno, es que yo no lo sabía, pero dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo no quiero que nosotros estemos pereciendo por cometer errores al hablar cosas porque no tenemos el conocimiento. Y voy a leer en Éxodo 19, capítulo 19, verso 6, lo que Dios dice de Israel. Hoy voy a hablar de las profecías y promesas cumplidas en Israel. Profecías y palabras cumplidas en Israel. Es la trayectoria profética de Israel. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Oramos, Señor, para que tu iluminación, tu revelación traiga vida y entendimiento a nuestros corazones. No queremos perecer por falta de conocimiento. No queremos hablar cosas que se nos tomen en cuenta por falta de conocimiento. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, respetar tus designios, respetar tus mandamientos, cumplirlos y cumplir tu palabra. Porque tu palabra misma dice que seamos hacedora de ella. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de entender y de conocer. Trae revelación fresca a este remanente de tu pueblo para que podamos iluminar en sabiduría y en enseñanza a otros que se dejan cegar por lo que ven, pero nosotros no caminamos por lo que vemos, caminamos por la fe que tú has puesto en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Dice eso, capítulo 19, verso 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Dios ha considerado su pueblo. Yo digo lo siguiente: Israel, nosotros somos pueblos de Dios, y hay quienes dicen que nosotros somos el Israel de Dios. Sí, yo entiendo, yo lo defino de una manera diferente, pero es lo mismo. Israel es el pueblo de Dios y nosotros somos la iglesia de Dios. Porque nosotros somos iglesia y tenemos el entendimiento abierto, porque hemos entendido y hemos creído en la crucifixión, en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Israel, como pueblo de Dios, todavía no tiene el entendimiento. Israel no es solo escúchame bien, Israel no es solo el pueblo de Dios. Israel es el reloj de Dios. Israel es el tiempo crono de Dios. Porque ese reloj de Dios en Israel es que está marcando los tiempos finales, conforme a las promesas, conforme a las profecías y conforme a lo que ya Dios dijo que va a suceder en Israel. ¿Están conmigo? Por eso queremos hablar de esa trayectoria profética de Israel. Así que ¿qué nos dice la Biblia? Nos llama a orar en diferentes pasajes bíblicos, nos invita, nos anima, nos llama, nos manda, porque pasa de una invitación a un mandato, a orar por Israel, a orar por la paz de Jerusalén, por la salvación del pueblo de los judíos y por la bendición de la nación. La paz de Jerusalén, porque donde todo empezó, ahí es que va a volver a terminar. Así que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por los judíos. Acuérdense que Pedro le predicaba a los judíos, pero vino Pablo y dijo, es que yo vengo a predicarles a los gentiles, que somos nosotros. Los judíos son ellos, nosotros somos los gentiles. Pero Pablo trajo una enseñanza, Pablo trajo un evangelio, tanto para judíos como para gentiles. ¿Por qué? Porque todos somos creación de Dios. ¿Están conmigo? Entonces esto es importante. Pero los judíos, que son del pueblo de Dios, necesitan que nos mantengamos en oración
por ellos continuamente. Así que vamos a ver algunos pasajes bíblicos de la promesa y la profecía de Israel que ya se han cumplido. Hay una parte que se han cumplido en el día de hoy. O sea, no estamos hablando solamente de lo que pasó. Lo que pasó son las profecías, pero ya esas profecías se están cumpliendo. Y el Valle de los Huesos Secos, hoy ustedes van a entenderlo mejor, van a entender la revelación del Valle de los Huesos Secos. Eso está en el libro de Ezequiel, el 37, en Ezequiel 37, ya lo pusieron, ok. Vamos a ver el verso, a partir del verso 11. ¿Tenemos ese A? Sí, ok. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, no hemos vuelto huesos viejos y secos como perdido. Hemos perdido toda la esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y dile, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir, regresarás a tu propia tierra y entonces sabrás que yo el Señor he hablado y que he cumplido la palabra. Sí, el Señor ha hablado. Fíjate que Dios aquí le habla de que su pueblo está seco, está muerto. Estaba como el valle de los huesos secos, totalmente destruido, pero le da la promesa, número 1, volverán a su tierra. Volverán a su tierra y pondré mi espíritu en ellos. Esa parte aún no se ha cumplido, pero la vamos a ver, lo de volver, el espíritu de Dios va a volver al pueblo de Israel. Pero por eso es importante cuando él dice, los reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Lo va a unificar para que sean una sola nación. Lo dice a partir del verso 21 de ese mismo capítulo. Lo unificaré para que formen una sola nación. Estoy en el verso 22. Un rey lo gobernará. Lo salvaré de la apostasía. En la parte de atrás del verso 23, pecaminosa, y lo limpiaré. Dice el verso 27, haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos, para siempre las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. ¿Me están siguiendo? Porque quiero primero dar un contexto y una ilustración, ¿verdad? De entendimiento con relación a lo que Dios y la profecía que Dios le entregó a su pueblo. Y las cosas que están aconteciendo en el día de hoy, la vamos a entender mejor. Dice Deuteronomio 30, vamos a Deuteronomio, capítulo 30, verso 3. Entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. ¿Está ahí? Ok. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a sus antepasados y será tuya de nuevo. ¿Están copiándome? Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tu descendiente para que lo que ames con todo el corazón y con todo el alma y para que tenga vida. Verso 7. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. En otra versión dice, será maldecido aquellos que te maldigan y serán bendecidos aquellos que te bendicen. Y ahí quiero que empezamos a entender por qué necesitamos el conocimiento. Porque es necesario
que entendamos esto. La gente está hablando muchas cosas. Estoy escuchando palabras, ideas, incluso en pastores, pensamientos que se están exponiendo por causa de lo que está pasando con Israel. Sí, está en guerra. Si nosotros vemos el contexto del inicio de Israel, ¿cómo se edificó? En guerra. Siempre hubo guerra, tuvo que pelear con los filisteos para pelear por territorio. Esa es la trayectoria del pueblo de Israel. El problema estuvo mayormente, y tenemos que recordar esto, que cuando Dios le dio la oportunidad de entrar a Canaán y poseer la tierra prometida que se le prometió a Abraham, ellos cometieron el error de no sacar a los que no eran de su nación. Esa fue lo que el Señor le dijo. Tenían que quitarlo a todos. ¿Para qué? Para que no se contaminaran con los ídolos que ellos adoraban. ¿Me están siguiendo? Usted tiene que entender esto. Usted tiene que entender que lamentablemente Israel dejó a aquellas personas que tenía que sacar cuando cruzaron el Jordán y entraron a tierra de Canaán. Tenían que sacarla, pero la dejaron para hacerlos sus esclavos. Al final, ellos se fueron contaminados. Y ahí empieza la guerra, ahí empieza la trayectoria, ahí empiezan los problemas. Y se ha convertido desde siempre en una lucha por ganarse el territorio, que es lo que estamos viviendo hoy día, esa guerra que tiene Israel. Así que nosotros podemos decir de estos versos que él dice que sacará a los israelitas de las naciones donde fueron. Acuérdense que todos fueron esparcidos, porque Nabucodonosor, antes de invadir a Jerusalén, tomaron a todos los judíos y muchos fueron desterrados, otros se fueron a otras naciones, fueron dispersados por todo el mundo, lo dice la palabra, fueron dispersados, pero a pesar de que fueron dispersados, sobre ellos pesa una profecía: serán traídos de todos los lugares y volverán a su nación. Y eso ya se cumplió. Así que cada palabra que está aquí escrita en el Valle de los Huesos Secos, en el capítulo 38 de Ezequiel, en el capítulo 39 y en Jeremías, se va a cumplir y se está cumpliendo. Entonces nosotros no podemos, tenemos que tener cuidado cómo estamos juzgando al pueblo de Dios. Porque aun cuando entendemos que están siendo sangrientos, es que su generacional viene de sangriento en sangriento, de guerras en guerra, de matar y matar. Es el generacional que le persigue en lucha por su territorio. Ahora, las tierras que se le fue entregada a Israel le pertenecen, porque está la promesa que Dios le dio a Abraham y la multiplicación de sus descendientes. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender: los reuniré de toda parte y los traeré de regreso a su tierra. Eso nos dicen estos versos que hemos leído, aunque hemos saltado algunos. Haré de ellos una sola nación en la tierra y en los montes de Israel. Habrá un solo rey sobre todos ellos, y nunca más serán una nación, ni estarán divididos en dos reinos. Acuérdense que Israel fue dividido en dos reinos, los del sur y los del norte, por causa del pecado de Salomón. Una parte iba a ser siempre, estará sentado el rey de la línea de David, y la otra entonces era la división, por cuanto Salomón no obedeció los mandatos de Dios. ¿Se dan cuenta cómo toda la trayectoria de lo que está en el Antiguo Testamento y de lo que está pasando hoy día obedece a los errores humanos? Y por eso siempre decimos: cuide lo que usted hace, cuide lo que usted hable, porque usted marca su generación. ¿Estamos aquí? Dios hizo esta promesa profética a través de Ezequiel después que Judá fuera capturado por Babilonia. ¿Recuerdan cuando el rey Ezequías hizo lo que hizo durante esos 15 años que se les regalaron? Y Dios le mandó a decir con el profeta Isaías que todos los de todo lo de Jerusalén, todos los tesoros, todos los hijos, todos los descendientes iban a ser esclavos en Babilonia. Y la palabra se cumplió.
Entonces, fíjese cómo empieza la destrucción de Jerusalén y cómo termina. Finalmente Babilonia también fue destruida. Dios también le dice que no tendrán esa división. Dios hizo esta promesa profética a través de Ezequiel, después que Judá fuera capturada. A pesar del pecado y la rebelión de Israel, Dios ha restaurado y ha unido a su pueblo. Lo ha traído. O sea, los judíos volvieron a Israel, volvieron a su tierra. Y todavía hay más que todavía no han llegado. Pero en su mayoría esa profecía se cumplió. Así que dice Dios de Israel. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 122, 6, 8, dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Usted me está entendiendo? Cuando nosotros estamos juzgando, criticando y hablando con falta de conocimiento por lo que está sucediendo en el día de hoy, estamos hablando de las guerras, de los bombardeos, de la persecución, de tomar a Gaza y todo lo que está pasando, porque todo lo que son los descendientes de los árabes, ¿verdad? Y Hamás está gobernando a Gaza, están en contra de Israel. Pero la palabra dice, una de las profecías dice que Israel estará rodeado de sus enemigos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cierto o no cierto? Los árabes y ese grupo de Irak y toda esa gente vienen descendientes del hijo de Ismael, el hijo de Abraham, que no era el hijo de la promesa. Y la otra parte viene de la descendencia de Isaac, el hijo de la promesa. O sea, otro error humano del hombre que no le creyó a Dios ni esperó en Dios en el momento, porque todos conocemos la historia de Abraham, padre de la fe, un hombre que lo dejó todo, pero trajo consecuencias. Y nosotros predicamos hace un buen tiempo sobre los ismaelitas, ¿recuerdan? Usted lo busca en las redes sociales y usted va a entender qué pasó y por qué los ismaelitas, que son la línea de los árabes, está sucediendo. O sea, fíjate cómo lo que pasó más de 2000 años tiene trascendencia y efectividad en el día de hoy, 2025. Dice: haya paz dentro de tus muros, serenidad en tu palacio. Por mis hermanos y mis compañeros diré ahora: la paz sea contigo. Cuando ustedes oyen mucha gente que dicen shalom, te saludan con el shalom, es que ellos simplemente dicen shalom porque muchos lo dicen por moda, por ese movimiento judaísta que está sucediendo en este tiempo. Peligroso. Abran los ojos y el entendimiento. Ya tenemos varias mezquitas aquí en la ciudad, en el país. La mezquita que se está construyendo en Punta Cana le están haciendo un gran revuelo porque es una mezquita extravagante, demasiado extravagante. Pero resulta que esa no es la primera, esa es la número 7. Ya hay 6 mezquitas que ya tienen años aquí en República Dominicana. Entonces tenemos que tener entendimiento porque esa es la línea de judaísmo, que es una parte, ¿verdad?, la que nosotros se opone, ¿verdad?, en lo que nosotros creemos, porque nosotros sí creemos que Jesucristo vino para salvarnos y dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien aquí que lo crea? Pues necesito que usted lo diga, porque el mundo espiritual que removimos hace un rato con esa adoración está escuchando y tiene que saber que usted sabe lo que usted es y lo que usted cree, en el nombre de Jesús. Dice Isaías 62, 6, 7: oh Jerusalén, tú has puesto centinelas en tu muralla, ellos oran continuamente de día y de noche, no descansen ustedes que dirijan sus oraciones al Señor. Sigue la 7. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Todavía esa parte de la profecía no se ha cumplido en cabalidad, pero sí se ha cumplido parte de ellas, de lo que se dijo de Jerusalén, que iba a volver a renacer, que iba a volver a florecer. Amén. Y se ha cumplido. Eso se dijo más de 2000 años atrás. Y estamos viendo el cumplimiento en este tiempo. Número 24, 9 dice: bendito será el que te bendiga, oh Israel, y maldito será el que te maldiga. Así que cuídelo con lo que usted está hablando. Cuide lo que usted está diciendo.
Por eso quiero que las niñas entiendan bien, porque los jóvenes son muy ligeros al hablar y ellos van a encontrar muchísima oposición en la escuela. En el mismo colegio dicen, oh, pero ven acá, y tú dices que eres cristiano, y mira, Israel no es el pueblo de Dios, mira lo que está haciendo, mira cómo está acabando con Gaza, mira cómo está haciendo aquí, mira lo que está haciendo allí. Entonces ustedes tienen que saber para que le puedan contestar. Simplemente Israel es el pueblo de Dios y nosotros tenemos que orar por él. Y usted le dice, se está cumpliendo la profecía. Dile el que está a tu lado, se está cumpliendo la profecía. Es lo que está pasando, hermano. De la manera que está sucediendo, Dios tiene el control, porque Él ya lo dijo hace más de 2000 años y se va a tener que cumplir a la manera de Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos Romanos 10:1. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así hablaba Pablo. Así hablaba Pablo. Es para salvación. En este pasaje el apóstol Pablo muestra esa profundidad de corazón y de amor por los judíos, por el pueblo de Israel. En Romanos 11, me gusta mucho este texto, que usted tiene que conocerlo bien. Romanos 11, ponme el 11. Romanos 11, verso 25. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio. ¿Ustedes están leyendo? Ustedes tienen que entender este misterio. Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Eso está también en la palabra profética. Dice que serán dispersados, serán endurecidos su corazón. Los reunirá nuevamente. Entonces cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne. Y pondré mi espíritu sobre ellos para que ellos sean mi pueblo y yo sea su Dios. Eso está en la profecía. No se ha cumplido porque se ha cumplido a media. El corazón de muchos está endurecido en Israel. Otros habrán algunos que no, pero en su mayoría están endurecidos. Por eso no han entendido la verdad de Jesús. Y ya se han reunido, ha sido traído. Ya son nación independiente, que no eran nación. ¿Usted me está escuchando? Si usted se va a la geopolítica, a la historia general de lo que es Israel, Israel fue constituido en nación, con todo que quedó rodeado de sus enemigos, tal como lo dice Ezequiel, que va a volver a ser una nación, que el mundo sabrá que es una nación. Y que el mundo va a saber que Dios está en medio de Israel. Pero eso va a suceder cuando Dios cambie el corazón de Israel y pueda entonces soplar el aliento de vida. Ese aliento de vida que sopló en el hombre cuando lo hizo, ese aliento de vida que sopló en el valle de los huesos secos para volver a Israel a ser una nación. Eran cadáveres, eran huesos, era un valle de huesos. Y Dios le dijo al profeta que le hablara a los huesos. Y se volvieron cadáveres enteros, caminando, pero sin carne. Luego le habló y le dijo, ponle tendones. El profeta fue bien sacudido y bien probado, pero él era un hombre que creía que el Dios con el que él estaba hablando era poderoso para hacer que Israel volviera a ser una nación. Y que esos tendones que se le pusieron a los huesos y ese soplo, porque le dijo, ahora sopla vida. ¿Usted me está entendiendo? Le dijo, sopla vida. Ya en la profecía del Valle de los Huesos Secos ya se dio la primera parte. Los huesos recobraron vida, los judíos volvieron a su nación. Israel ya es una nación independiente, pero todavía falta la parte de la profecía del Valle de los Huesos Secos donde se sople aliento de vida sobre ellos y se conviertan en el pueblo de Dios restaurado. Dice Ezequiel 36:24. Bueno, déjame terminar el Romano 11 porque es muy importante. Déjamelo por favor, pónmelo acá. Dice,
no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. ¿Se dan cuenta por qué es importante las misiones? Este año 2026, la palabra profética sobre el 2026 es la unción sobre las misiones. La unción en las misiones. Por eso es importante las misiones, es importante el evangelismo, es importante salir a la calle, es importante evangelizar, porque dice la palabra que hasta que no se complete el número de gentiles que han de creer en Dios, no vendrá el Señor. Y cuando alguien te diga, pero ese Jesús se ha tardado, siempre dice que viene y no llega, usted le va a decir, no ha venido por ti, porque todavía tú no lo has reconocido como su Señor y su Salvador. Todo el que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, por esa persona no ha venido Jesús. Porque hasta que esa promesa se cumpla, entonces vamos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores descender de las nubes y venir a levantar a su pueblo, que es la iglesia, porque por eso le digo lo que le decía al inicio. ¿Qué es lo que Jesús va a levantar? No va a ser el pueblo de Israel. Va a ser la iglesia. Porque el pueblo, Israel es el pueblo de Dios. Por eso tenemos que amarlo y orar por él. Y cerrar esa boquita y coserla, porque hablamos demasiadas tonterías. Porque va a venir contra nosotros los que hablemos sobre Israel. Y es lo que Dios quiere, que tengamos el entendimiento y el conocimiento a pesar de lo que estemos viendo y de lo que esté sucediendo. Entonces nosotros que somos la iglesia de Dios y seremos levantados en las nubes. Para siempre estaremos con Él, como dice la alabanza y adoración. Entonces, por eso dice que hasta que no se complete ese número, no vendrá la aceptación de Israel de Cristo. Ahí es entonces cuando vendrá el soplo de vida de Dios sobre su pueblo, para que su entendimiento se abra, para que esa venda sea quitada, para que lo que se levanta contra el conocimiento de Dios sea derribado. Y entonces Israel entenderá que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Lamentablemente, cuando Jesús venga a buscar su iglesia, inicia la gran tribulación, la cual es lo que somos hijos, lo que somos iglesia de Dios y nos vamos con Él, no vamos a vivir. Pero los que sí se queden, sí lo vivirán. Ahora bien, Dios en su soberanía y su amor eligió a 144,000, 12,000 de cada tribu, para que en el tiempo de la gran tribulación que va a vivir el pueblo, su pueblo, vengan a iluminar, vengan a guiar, vengan a aconsejar, vengan a enseñar, vengan a predicarle durante ese tiempo a su pueblo. Miren qué Dios más bueno, miren qué Dios más poderoso, miren qué Dios que sí sabe, que quiere, que ama a su pueblo en el nombre de Jesús. Dice Ezequiel 36:24, pues los recogeré de entre todas las naciones y lo haré regresar a su tierra. ¿Ustedes lo saben que sí? ¿Verdad que sí? Ustedes saben que Israel, que los judíos volvieron a su nación. Ustedes tienen que estar atentos a los acontecimientos de los últimos tiempos, porque tenemos que estar entendidos de lo que está pasando, no hablar por hablar, no juzgar por juzgar. Que bombardearon a Gaza, que bombardearon, que se mataron qué sé yo cuántos niños y edificios cayeron. Pero entonces tendemos a opinar conforme a lo que vemos y escuchamos. Nosotros tenemos que opinar conforme a lo que la palabra de Dios está diciendo, porque la palabra de Dios es totalmente actualizada. Después de casi 2,000 años disperso, oigan el cumplimiento, el pueblo judío regresó a su tierra en el 1948 y se fundó el Estado de Israel. En el 1948 se fundó el Estado de Israel. Se cumplió esa primera parte que ya lo vimos en Ezequiel 37. ¿Recuerdan? Se tiene que ir anotando.
Usted tiene que ir puntualizando, no lo deje todo a la memoria, que esa memoria es muy pequeña, esa memoria que nosotros tenemos, que se llena y que vuelve y se vacía en la noche para que esté libre al otro día para llenarse de nuevo, no es tan grande. Así que hay que ayudarse anotando para fijar los conocimientos y el entendimiento. Amén. Así que esto literalmente marcó el cumplimiento de esa primera parte de la profecía de Ezequiel. Si nosotros entendemos esto paso por paso, entonces entendemos por qué tenemos que, aún a pesar de la circunstancia, tenemos que seguir orando y entendiendo lo que está pasando en Israel. Amén. Dice, cuando hablamos, ¿se acuerdan de que Jerusalén volverá a resurgir? Volverá a florecer. Dice Isaías 35:1. El desierto y la soledad se alegrarán. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Mira aquí dice, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará, florecerá el azafrán de primavera. Eso es una promesa, eso es una profecía. ¿Para quién? A ver si están conmigo. Específicamente para, sí, pero específicamente para Jerusalén. Lo leímos ahorita. Dice que Jerusalén va a volver a florecer, porque recuérdense que la Jerusalén en aquellos tiempos también fue destruida. ¿Cuál es el cumplimiento? Israel antes era árido y hoy produce mucho frutas y flores. Incluso Israel exporta tecnología. Florece, tiene fruto, tiene flores y tiene más que eso, tiene una capacidad tecnológica impresionante. De tal manera que Israel hoy día está exportando tecnología. Eso es parte, la segunda parte del cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Vendrán de todos los pueblos que estaban esparcidos los judíos, volverán a su nación y serán nación. Eso pasó en el 1948. Israel ha florecido. Israel, siendo una tierra árida, es capaz de exportar no solo tecnología, también alimentos, frutos. Es el cumplimiento de la profecía. Y es donde nosotros tenemos que enfocarnos como cristianos. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia, estudiarla, estar aquí, meterse en ella, para entender lo que está pasando hoy y lo que va a pasar mañana. Porque seguirán aconteciendo. Dice que las naciones vecinas se levantarán contra Israel. ¿Verdad? Lo dijimos, estarán rodeadas de enemigos. Vamos al Salmo 83:4. Salmo 83:4. Venga, dice, exterminaremos a Israel como nación. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime y firmaron un tratado de alianza en su contra. Sus enemigos firmaron una alianza para destruir a Israel. Israel está rodeado de enemigos. Y el cumplimiento de esta palabra es que desde su fundación Israel ha estado rodeado de enemigos. Hama, que es Gaza, Gelabó, Ebolá, que es el Líbano, y otro grupo comparten ese deseo que dice este Salmo 83, de destruir a Israel. Estamos hablando del 1925, ahora mismo. Cumplimiento de lo que ya se dijo. Como dice la palabra, habrá guerra y rumores de guerra. Dice Mateo 24:6. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambre, terremoto en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de dolores del parto. Luego vendrá más. Así que Jesús habló de estas señales finales. Así que los conflictos en el Medio Oriente con Israel son, ¿por qué son? Porque Israel es el foco. Israel está en la mirada de los ojos de Dios. Israel es el foco de atención. Así que vemos el cumplimiento también visible en Jerusalén.
que sigue siendo el centro de disputas internacionales. Así que cada vez que la gente pelea por la paz, el nombre de Jerusalén sale a relucir. Así que tenemos que seguir orando por la paz de Jerusalén. Y quise hacer estas introducciones para que tengamos por lo menos ya el entendimiento más abierto, porque vamos a ver un video donde vamos a tener esa explicación bien continua desde los inicios de las cosas que han pasado, pero necesitábamos tener ya la mente abierta de lo que vamos a ver, porque no es una película cualquiera, es una realidad de 2000 años más atrás hasta el día de hoy. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra tierra. Parecía imposible. Ninguna nación en la historia había resucitado jamás, pero estaba escrito y se cumplió. El pueblo que fue esparcido como polvo por todo el mundo, perseguido y exiliado durante más de 2000 años, regresó a su tierra prometida. Israel renació y al hacerlo, activó una profecía que había estado dormida durante siglos. La visión del Valle de los Huesos Secos. Pero atención, la visión aún no está completa. 2 de las 3 etapas ya se han cumplido: el regreso físico y el florecer político. Pero la última etapa de la profecía aún está por suceder, y cuando lo haga, sacudirá al mundo entero, porque Israel no es solo una nación, es el reloj profético de Dios. Y cada acontecimiento, cada amenaza, cada guerra, es un paso más en la cuenta regresiva final. Quédate hasta el final, porque el destino de Israel está escrito en la visión del Valle de los Huesos Secos, desde el principio hasta el fin, y está más cerca de lo que imaginas. Para entender el misterio del Valle de los Huesos Secos, tenemos que retroceder más de 2500 años, a una época donde Israel ya no era una nación libre. Había sido conquistada, dividida y exiliada. Las 10 tribus del norte habían sido destruidas por Asiria más de un siglo antes, y ahora solo quedaba Judá, debilitada y dividida. Era el tiempo de los últimos reyes débiles como Joacaz, Joacim y Sedequías, que reinaron en medio de la corrupción, la idolatría y la presión de otros imperios. El templo aún estaba en pie, pero ya no era santo. Había sido contaminado por ídolos y la justicia había sido reemplazada por la codicia. Y en el año 597 a.C., como había advertido el profeta Jeremías, llegó el juicio. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén por segunda vez. No la destruyó aún, pero deportó a miles de habitantes, entre ellos nobles, artesanos, soldados y un joven sacerdote de 25 años llamado Ezequiel. Ezequiel pertenecía a una familia sacerdotal, estaba destinado a servir en el templo y, según la ley de Moisés, comenzaría su ministerio a los 30 años. Pero su sacerdocio nunca llegó, el exilio lo arrebató antes. Fue llevado a Tel Aviv, un asentamiento de exiliados ubicado a orillas del río Quebar, un canal de Babilonia. Allí vivía una comunidad judía marginada, lejos del templo y lejos de Dios. Durante 5 años, Ezequiel vivió como uno más entre los deportados, observando cómo el pueblo repetía sus errores aún en tierra extraña. Muchos se preguntaban si Dios los había abandonado. Algunos aún creían que el castigo era temporal, que Jerusalén resistiría y volverían a la tierra prometida, pero otros ya habían perdido toda esperanza y se habían rendido a la cultura de Babilonia. Israel no solo había perdido una batalla, había perdido su propósito, había traicionado el pacto y, lo más importante, había perdido la fe. Ezequiel vivía entre 2 mundos, el de la promesa y el del castigo. Había sido preparado para servir a Dios, pero lo único que tenía delante era un pueblo quebrado en una tierra extranjera. Y fue justo entonces, cuando Ezequiel cumplió 30 años, la edad exacta en que habría comenzado su sacerdocio, que Dios le habló. De repente los cielos se abrieron, una tormenta se alzó con relámpagos y una nube espesa envuelta en fuego, y dentro de ella los querubines de Dios. Eran 4 seres vivientes, cada uno con 4 rostros: hombre, león, buey y águila. Sus alas se extendían, sus pies brillaban como bronce fundido y junto a ellos se movían ruedas, ruedas dentro de ruedas, cubiertas de ojos que se movían sin girar.
Era una visión imposible de describir. Ezequiel comprendió lo que estaba viendo. La gloria de Dios, moviéndose, saliendo del templo y abandonando Jerusalén. Y allí, en tierra de enemigos, en pleno exilio, Dios le dijo: «Hijo de hombre, levántate, porque te hablo». Ezequiel cayó al suelo aterrado, pero entonces Dios le entregó un rollo y le dijo: «Come este rollo, y luego habla a la casa de Israel». Estaba escrito por dentro y por fuera, con palabras de lamento y dolor. Ezequiel lo comió, y aunque contenía juicio, en su boca sabía a miel. Desde ese momento, Ezequiel se convirtió en profeta. Dios lo nombró atalaya, un vigía entre ruinas, alguien que debía advertir, gritar, actuar, aunque nadie quisiera escuchar. Y lo más duro, Dios le dijo que el pueblo no lo oiría, porque su corazón estaba endurecido, así que hablaría con su cuerpo. Así comenzó la misión más extraña y simbólica de todos los profetas. Ezequiel predicaría con su cuerpo. Dios le ordenó realizar actos simbólicos para representar el juicio que se avecinaba. Ezequiel debía acostarse sobre su lado durante 390 días, uno por cada año de pecado de Israel, y luego 40 días más por Judá. Debía comer pan medido, cocido sobre estiércol, como señal del hambre que vendría en Jerusalén. Después, debía afeitarse la cabeza con una espada y dividir el cabello en 3 partes. Una la quemaría, otra la cortaría, y la última la esparciría al viento. Porque así caería el pueblo, por fuego, por espada y por dispersión. Pero entonces vino lo más difícil. Dios le anunció: «El deleite de tus ojos morirá y no llorarás». Y así ocurrió. Su esposa murió y Ezequiel no pudo llorar, porque así sería la caída de Jerusalén, tan brutal que ni siquiera quedaría tiempo para el duelo. Ezequiel lo perdió todo: su hogar, su templo y su esposa. Pero Dios le dio algo a cambio. Le reveló el destino de Israel en la visión del Valle de los Huesos. Ezequiel ya había visto cosas imposibles, pero jamás imaginó que sería testigo del mapa profético del destino de Israel, su caída, su renacer y su restauración en los últimos días. Todo comenzó cuando la mano del Señor vino sobre Ezequiel, y en el espíritu fue llevado a un lugar desolador. Era un valle extenso, silencioso y árido, pero lo más desconcertante no era el paisaje, sino lo que cubría el suelo: huesos. Miles de huesos completamente secos, esparcidos al azar por la tierra seca, fragmentados y abandonados, hacía mucho tiempo. Ezequiel fue obligado a caminar por aquellos restos, y sintió el crujido al pisar aquellos huesos quebrados por el sol y por el tiempo. La escena era clara. El valle era Israel, destruido, exiliado, sin tierra, abandonado. Era un pueblo reducido a polvo. Pero entonces, en medio de ese silencio abrumador, Dios le hizo una pregunta inquietante: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel miró a su alrededor aquel paisaje de muerte y abandono. Era pregunta cargada de tensión porque la lógica decía que no. Pero Ezequiel sabía que el Señor podía hacer lo imposible, así que respondió con humildad: «Señor, solo tú lo sabes». Entonces, Dios hizo algo impensable. Lo desafió a predicarle a los huesos: «Profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová». Parecía absurdo, pero Ezequiel tenía fe y obedeció. Se posicionó frente a aquel mar de muerte y cuando empezó a hablar, el suelo comenzó a temblar. De repente se escuchó un sonido leve, como un crujido subterráneo, pero creció rápidamente hasta convertirse en un estruendo que retumbó en todo el valle. El sonido sacudió los huesos y comenzaron a moverse y a unirse. Los huesos se buscaban entre sí y se unían hueso con hueso.
encajando perfectamente, columna con vértebras, fémur con cadera, costillas y cráneos. Y entonces aparecieron tendones, la carne cubrió los huesos y la piel envolvió los cuerpos. Un ejército disperso comenzó a reconstruirse ante sus ojos, y en minutos, lo que antes era un campo de muerte se convirtió en un valle lleno de cuerpos humanos completos, pero no estaban vivos, no respiraban ni se movían. Tenían forma humana, pero seguían siendo cadáveres. Entonces Dios habló de nuevo y le ordenó a Ezequiel hacer algo más profundo, no profetizar a los cuerpos, sino al espíritu, al aliento mismo de vida. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel obedeció, y al pronunciar esas palabras, el viento llegó, invisible, pero real. No era aire común, era ruá. El aliento mismo de Dios descendió sobre ellos, el mismo que sopló en Adán al principio, el mismo que hizo del barro un ser viviente. Y sucedió, los cuerpos empezaron a respirar. Sus pechos se inflaron y la vida volvió a los cuerpos. Delante de Ezequiel se levantó un ejército, un símbolo viviente del renacer de Israel. Un pueblo que estaba muerto, pero que Dios resucitó. Esta visión del Valle de los Huesos es tan importante que Dios no dejó su explicación a la interpretación. El Señor reveló con claridad su verdadero significado en estos 4 versículos. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Estos 4 versículos son el pasado, presente y futuro del pueblo de Israel. Lo primero que debemos entender es que Ezequiel fue llevado al valle para que viera la realidad espiritual y profética de su pueblo. El valle representa el exilio, pero también el descenso espiritual. En la Biblia, el valle es el lugar de la prueba, símbolo de juicio y muerte. Israel había descendido, literalmente, de su monte sagrado, Sión, a la tierra del polvo, y lo que Ezequiel vio allí no eran cuerpos. Los huesos secos representan una muerte colectiva como pueblo. Es la imagen de una nación borrada del mapa, silenciada por la historia. Dios estaba hablando de su pueblo, de Israel. El Israel que había sido dispersado por siglos, que ya no tenía templo, ni tierra, ni rey, ni idioma común. Dios llamó sepulcros a las naciones en las que Israel fue esparcido. El Israel que durante 2000 años se convirtió en un pueblo errante que pasó por inquisiciones, expulsiones y por el holocausto. La pregunta de Dios, ¿vivirán estos huesos?, no era una prueba para Ezequiel, sino para su pueblo. Y es que Dios actúa cuando todo está muerto y ya no queda nada. Pero la promesa fue clara. Él los sacaría de entre los muertos y dejó escrito el orden profético del proceso de reconstrucción. Primero se escucha un temblor, luego los huesos se unen y después aparece la carne pero no el aliento. Esto representa el primer paso en la restauración de Israel. El regreso físico, territorial. Durante casi 2000 años, las palabras de Ezequiel parecían imposibles de cumplir. En el año 70 después de Cristo, los ejércitos de Roma destruyeron Jerusalén y quemaron el segundo templo. Israel dejó de existir como nación. Los judíos fueron dispersados, primero por el Imperio Romano y más tarde por todo el continente europeo, África del Norte, Asia y América. Vivieron como extranjeros, muchas veces rechazados, perseguidos, forzados a ocultar su fe. Fue la catástrofe que selló el destino del Israel antiguo, dispersando al pueblo por todo el mundo en una diáspora que duraría siglos y que convertiría a los judíos en extranjeros en todas las naciones. Sin templo, sin tierra, solo una promesa les sostenía, la palabra escrita por los profetas. Porque Dios ya había advertido siglos antes a través de Moisés que esto sucedería. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y entre esas naciones no descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo.
y aunque su identidad parecía desvanecerse, nunca desapareció. El pueblo de Israel conservó su idioma, su fe, su linaje y su anhelo de regresar. Cada año, en cada Pascua celebrada en el exilio, repetían una frase que parecía imposible: el próximo año en Jerusalén. Ese anhelo fue el que mantuvo encendida la promesa, porque lo que parecía imposible estaba escrito desde hacía siglos. El pueblo que había sido esparcido como polvo regresaría. La tierra que había sido abandonada florecería, y el nombre que había sido olvidado volvería a ser proclamado entre las naciones: Israel. Y ese día llegó. El 14 de mayo de 1948, después del horror del Holocausto, David Ben Gurión se puso de pie en Tel Aviv y declaró lo que muchos creían que nunca ocurriría: el Estado de Israel ha nacido. La nación de Israel, que había desaparecido por 2000 años, volvió a la vida. Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Por primera vez desde hacía milenios, los judíos regresaron a su tierra ancestral y fundaron el Estado de Israel. Huesos que se habían secado comenzaron a unirse. El pueblo volvió a la tierra prometida, pero lo más impactante fue que la profecía de Ezequiel acababa de activarse. Porque Dios no había dicho: restauraré a Jerusalén, ni construiré de nuevo el templo. El Señor había dicho: tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. En solo unos años, millones de judíos regresaron desde más de 100 países, desde Estados Unidos, Etiopía, Rusia, Argentina, Alemania. Gente que no hablaba el mismo idioma y que nunca había pisado Jerusalén, regresaron y los huesos volvieron a unirse. Muchos teólogos, estudiosos y creyentes ven en este acontecimiento el inicio del cumplimiento literal de Ezequiel 37. Desde entonces, Israel ha sido atacado, rodeado por enemigos, amenazado en cada década, y sin embargo permanece. Y no solo permanece, florece. En 1948 era un desierto y hoy exporta tecnología, agua, frutas, inteligencia, seguridad. El hebreo durante siglos fue una lengua muerta y hoy es el idioma de millones de personas que hablan el idioma que los profetas usaron para escribir la palabra de Dios. No es solo una lengua, es un testimonio viviente de que lo muerto puede volver a vivir. Las profecías de Isaías también se han cumplido. El desierto florecerá como el lirio. Pero Ezequiel vio 3 etapas: la reunión de huesos, la reconstrucción del cuerpo y la entrada del espíritu. Israel ha cumplido 2 de esas 3 etapas. Primero fue el retorno físico, después la carne, la reconstrucción política, pero aún no ha recibido el aliento de Dios, la restauración espiritual. Israel aún no ha sido transformado por el Espíritu, porque la mayoría del pueblo israelí sigue sin reconocer al Mesías. Muchos viven con fe, otros sin ella, pero aún no ha ocurrido lo que los profetas anunciaron: un derramamiento del Espíritu, una transformación interior colectiva. En el primer Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre un grupo de discípulos en Jerusalén y cambió la historia. Pero los profetas anunciaron un segundo Pentecostés, no sobre unos pocos, sino sobre toda la nación. Cuando eso ocurra, será como fuego cruzando el mundo, un soplo que revivirá a los huesos. Cuando Ezequiel profetiza, usa la palabra hebrea ruaj, que significa aliento de Dios, y este detalle es clave porque significa que el Espíritu de Dios volverá a habitar en medio de su pueblo, y esto aún no se ha cumplido. El pueblo de Israel está reunido en su tierra. El valle ya no está vacío, pero el aliento aún no ha descendido. Entonces, la pregunta que queda por responder es: ¿cuándo respirará Israel? ¿Cuándo recibirá ese soplo divino que transforme su corazón y complete la visión profética? Para responder, tenemos que mirar más allá de Ezequiel, porque no fue el único que lo vio. Es la promesa que resonó a través de todos los profetas. Jeremías lo anunció con claridad profética siglos antes: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Joel, por su parte, anunció algo radical: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Zacarías, quizás el más gráfico de todos, habló de un día futuro cuando el pueblo de Israel vería al Mesías y se quebrantaría.
Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán al que traspasaron. Siglos después el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, dedicó 3 capítulos enteros a este misterio, y lo dejó claro. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Aquí está la clave. Hoy Israel ha vuelto a la tierra, los huesos están unidos y la carne ha sido restaurada, pero aún el Ruaj de Dios no ha descendido. Ese será el milagro final. Y no será simbólico, será real. Un despertar nacional que cambiará la historia y comenzará la última etapa del plan profético. Y en ese futuro despertar espiritual, Dios no solo restaurará el corazón de Israel, también sellará a un remanente para una misión sagrada. El libro de Apocalipsis capítulo 7 revela un detalle clave sobre los tiempos finales. Dios seleccionará a 1.404.000 siervos sellados de entre las 12 tribus de Israel para cumplir un propósito profético durante los juicios del fin. Leemos: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No se trata de un número simbólico cualquiera. Apocalipsis especifica 12.000 de cada tribu, representando un remanente fiel, consagrado, que llevará luz en medio de la oscuridad venidera. Estos sellados son israelitas reales, llamados por Dios para proclamar su verdad cuando el mundo esté envuelto en caos y confusión. Mientras las trompetas suenan, los sellos se abren y la humanidad atraviesa los dolores del juicio final. Estos 144.000 actuarán como mensajeros del Evangelio, proclamando a Cristo como el verdadero Mesías no solo a Israel, sino a todas las naciones. Es la confirmación final de que, aún en medio de la tribulación, Dios no ha olvidado a su pueblo y lo usará como instrumento de salvación global. Porque el propósito de Israel no termina con su regreso a la tierra, sino con su retorno al corazón de Dios, para convertirse finalmente en lo que siempre fue llamado a ser, luz para las naciones. Jesús lo dijo con claridad: aprended la parábola de la higuera. Cuando sus ramas se renuevan y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel es esa higuera, y el reloj profético comenzó a moverse cuando esa hoja brotó en 1948. Pero hay más. Israel no solo ha vuelto a la tierra, ha vuelto a ser el centro del conflicto, el epicentro del interés mundial. Cada guerra, cada tensión en Jerusalén es analizada por las naciones, porque lo que ocurre con Israel afecta al mundo. Y eso también fue anunciado. He aquí yo haré de Jerusalén copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. La visión de Ezequiel sigue activa, en proceso. La nación ha vuelto, el valle ya no está vacío, pero el Espíritu de Dios aún no habita en su pueblo. El Valle de los Huesos Secos es un mapa profético, un cronograma de la restauración de Israel. Pero no fue el final, porque justo después, Ezequiel recibe otra revelación, y esta vez no es una restauración, es una guerra profética. Inmediatamente después del renacimiento de Israel como nación, el profeta ve una visión aterradora que conecta directamente con el fin de los tiempos. Un líder misterioso llamado Gog, príncipe de la tierra de Magog, lidera una coalición de naciones extranjeras que se levantan para atacar a Israel. No a un Israel antiguo, sino a un Israel ya restaurado, que vive en paz en su tierra, sin murallas ni defensas. Y los nombres que aparecen en esa coalición no son simbólicos, son reales. Persia, actualmente Irán; Cus, actualmente Sudán; Fut, actualmente Libia; Gomer y Togarma, actualmente Turquía. Todos ellos convergen desde el norte, el sur y el este hacia un único punto del mapa, Jerusalén. Pero Ezequiel no lo describe como una simple invasión, lo llama una cita divina. Porque Dios mismo dice: te pondré garfios en tus quijadas, te haré subir contra mi tierra para que las naciones me conozcan. Es decir, Dios permitirá este ataque para rebelarse. No será una guerra geopolítica, será un juicio. Ezequiel dice que cuando Gog y sus aliados estén por atacar, ocurrirá un gran terremoto. Las montañas se derrumbarán, los soldados se volverán unos contra otros, y fuego y azufre caerán del cielo,
pero no será Israel quien se defienda, será Dios. Y seré engrandecido y santificado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor. Pero esta guerra no solo la vio Ezequiel, el profeta Zacarías, siglos después, describe lo mismo desde otro ángulo. Las naciones se reunirán para atacarla, la ciudad será dividida, las casas saqueadas, y en ese momento el Señor descenderá y peleará como en los días antiguos. Y dice algo más: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿De quién habla Zacarías? Del Mesías, del mismo que fue rechazado, traspasado y crucificado, pero que regresa como rey. Y en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan más de 600 años después, el enemigo vuelve a aparecer y lleva el mismo nombre: Gog y Magog. Las naciones se rebelarán por última vez, rodearán el campamento de los santos y por última vez intentarán destruir al pueblo de Dios. Pero no habrá batalla. El fuego de Dios los consumirá con juicio. El plan no cambia. Israel sigue siendo el centro del escenario del cumplimiento final, porque Israel es más que territorio. Es el escenario donde el plan de Dios comenzó y donde culminará. Su dispersión fue profetizada. Su regreso fue profetizado, su endurecimiento y su despertar también. Y en el último conflicto, cuando todas las naciones se reúnan contra Jerusalén, Dios mismo responderá con poder. Israel es el reloj profético de Dios. Allí fue rechazado el Mesías, allí fue levantado en una cruz y allí volverá como rey. Cada acontecimiento, cada amenaza, cada guerra, marca un paso más hacia el cumplimiento de lo que está escrito. Y el Apocalipsis lo confirma. Jerusalén será el blanco, pero también será el lugar de la redención final. Pablo, Pedro, Juan, Ezequiel, Zacarías, todos coinciden. El regreso del Mesías ocurrirá allí. Y cuando el pueblo de Dios regresó a su tierra y Jerusalén volvió a ser su capital, el calendario profético se activó. Por eso, cuando las naciones comenzaron a alinearse en su contra, los ecos del fin se hicieron imposibles de ignorar, porque todo lo que fue escrito está por cumplirse, y el lugar donde comenzó la historia será el mismo donde comenzará la eternidad. Jesús lo dijo con claridad: cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hoy, muchas de las profecías que parecían imposibles están ocurriendo ante nuestros ojos. El regreso de los judíos a su tierra, la restauración del hebreo como idioma nacional, la reconstrucción espiritual de Jerusalén y el surgimiento de alianzas enemigas alrededor de Israel. ¿De verdad crees que todo esto es casualidad? No lo es. La Biblia no es un libro antiguo, es un mapa, un reloj, una advertencia y una promesa, y cada profecía cumplida es un paso más en la cuenta regresiva. Pero la historia no ha terminado. Aún falta lo más importante: el aliento del Espíritu. Y cuando eso ocurra, será como fuego cruzando el mundo. Será el comienzo del final, o del principio. Y ahora, después de todo lo que has escuchado y de ver cómo una visión antigua se cumplió palabra por palabra, la pregunta es para ti: ¿crees que estamos viendo cumplirse las últimas páginas del plan de Dios? ¿Y de qué lado estás? Deja tu comentario en la caja de comentarios, porque las páginas finales ya están abiertas y cada uno tendrá que decidir en qué lado de la historia quiere estar. Dale a me gusta y suscríbete al canal para seguir entendiendo cómo los acontecimientos actuales se están conectando con las profecías bíblicas. Y si aún no lo has visto, tienes que ver este vídeo porque se contesta una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Sigue siendo Israel el pueblo de Dios? Tienes que verlo para saber quién es hoy realmente el pueblo de Israel y si aún sigue siendo el pueblo elegido por Dios. Bendiciones. Ahí está toda la historia y está el cumplimiento de la profecía. Orar por Israel es lo que a nosotros nos corresponde, no querer ser israelita, no querer ser judío, como algunos que están pasándose de lado. Por eso usted tiene que saber de qué lado de la historia usted está. Nosotros somos Iglesia de Dios y estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Israel le llegará su momento y el cumplimiento de las profecías están ahí listas. Israel es el reloj profético de Dios. O sea, eso significa que conforme a lo que nosotros veamos que está aconteciendo hoy día, vamos a saber por dónde va el cumplimiento de la profecía.
y se va a cumplir completamente y entonces será el fin. Un fin profético agradable para nosotros, porque el fin para la iglesia de Dios es irse con Jesucristo y estar eternamente y para siempre. Y para ellos, bueno, van a tener que vivir la experiencia, pero Dios en su misericordia lo va a cubrir. Ya lo vimos. Está escrito, cada palabra es de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple, dice la palabra misma, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos separar la Biblia y decir, bueno, eso pasó. No, se cumple desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ni siquiera una tilde va a pasar por alto. ¿Saben lo que es una tilde, verdad? Ese rabito, ese chiquín. Todo será cumplido. Creo que hemos cumplido una misión de parte de Dios, de que tengamos el entendimiento y el conocimiento de lo profético en el pueblo de Israel. Que no pasemos por ignorantes, ni perezcamos por falta de conocimiento. Cuide lo que usted hable. Cuando pasen las cosas que han de pasar y seguirán pasando, entonces a veces somos ligeros. Siempre recuerde que Israel es el pueblo de Dios, que Dios tiene sus ojos. Jerusalén está en la mira de todas las naciones. Israel está en el foco de todas las naciones. Impresionante, impresionante. Porque Gaza es chiquitico, pero tiene cantidad de gente. O sea, es tan pequeño y tiene más de 2,000 habitantes. Entonces, chiquito, se considera superpoblado. Pero en la destrucción con que está viviendo, pero eso es parte del reloj profético de Dios, el cumplimiento. Entonces, tengamos que pedir misericordia, misericordia por los árabes, misericordia por todos, pero sobre todo, orar por la paz de Jerusalén y por la paz de Dios establecida en su pueblo, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias porque tú cumples tus promesas y cumple toda profecía que entregaste y las vemos cumplir. Sabemos que los tiempos se están afinando y dificultándose en muchas áreas, pero tú eres el Dios que tienes el control. Cada cosa que sucede en todas las naciones, en Israel, en el mundo, muestra que tú estás en control, porque tú cumples todas las palabras que están escritas en la palabra de Dios, la Biblia. Padre, gracias porque todavía somos una nación libre. Gracias porque República Dominicana todavía puede proclamar el evangelio de Jesucristo. Gracias porque todavía podemos salir a la calle a proclamar tu evangelio. Gracias porque no tenemos las prohibiciones que están sucediendo en otras naciones. Gracias porque todavía no somos perseguidos y podemos seguir proclamando que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Jesús es el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Llévanos a nuestros hogares, guárdanos del mal, líbranos de hombres y mujeres perversos. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, entendimiento, estar apercibido en lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Que no seamos tan cerrados, sino que abramos nuestra mente, nuestro corazón a un nuevo tiempo, a dejar las cosas del pasado para caminar bajo tu guía y tu bendición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.